Realmente a lo largo de estas sesiones ustedes van a poder disfrutar de toda su experiencia y todo su trabajo. Como ustedes saben, estas sesiones son en vivo y adicionalmente lo que aquí se discuta más los trabajos adicionales que nuestra tutora considere estarán disponibles en la plataforma de Classroom que estará disponible concluyendo este fin de semana. Bueno, pues sin mayor preámbulo, para no abusar de los tiempos establecidos, les damos a ustedes una cordial bienvenida y agradezco ampliamente a la doctora Ana María Pérez Romero por impartir este seminario. Bienvenida, doctora, y un placer que nos acompañe. Dejamos en usted. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer el poder estar compartiendo con ustedes, sobre todo porque se trata del arranque de este seminario, de este curso, de este programa, y es muy importante para mí. Me siento muy honrada por la oportunidad que me han brindado. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí me escucha? Hola. Hola, hola. Sí, se escucha. Gracias. Perdón, pensé que no se me estaba escuchando. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Pues vamos a dar inicio. Nada más estoy tratando de resolver el asunto que tengo la presentación en otro equipo. Y me sacó. No sé por qué me sacó. Ya estoy aquí, pero tengo que quitarle el audio para no viciarlo. Bien. No se ve, ya se ve. No se conectó el audio. Eso es lo que quiero ir, justamente. ¿Sí lo pueden ver todos? Sí. Sí. Okay. Mi problema sigue siendo el audio. ¿Cómo quito el audio? Perdón, un segundito. Pero... Aunque sí logramos escucharle muy bien, doctora, ¿eh? Mi problema es que como estoy en dos equipos, Doc, tengo la computadora Sí. para la presentación y tengo la otra en el audio. Bueno, igual voy a dejar de utilizar el iPad. Bueno. Muy bien, aún nos faltan por ahí un par de colegas. Estamos dando... A ver. Es que en la computadora no me sirve mi micro para yo hablar. Y en esta no le puedo quitar el audio. Ok. Bueno.
Vamos a tratar de avanzar. Dios. Mi coco siempre ha sido la tecnología, perdónenme. Soy maestra del siglo pasado, del milenio pasado. Bien, ahí está la pantalla. Voy a tratar de que sea lo menos invasivo posible el audio. Lo primero que quiero hacer es que empecemos presentándonos. Estamos arrancando un programa maravilloso, un programa de formación pedagógica en educación, bajo la coordinación de una de las instituciones más importantes y prestigiosas que se puedan ustedes encontrar, por la calidad de los maestros que tengo el honor de conocer desde hace muchísimos años, y por ello no dudé en aceptar el honor que me hacen en poder compartir este espacio con ustedes. Quisiera, si me hicieran favor, que pudiéramos hacer la presentación para conocernos de manera breve, quiénes somos, en qué nivel trabajamos, un poquito la expectativa que tenemos al ingresar a la maestría, y con eso arrancamos. ¿Les parece bien? ¿Quién empieza? Anímense, anímense. ¿Quieren que empiece yo? Yo quería ser la última. Sujaidi. Me han de perdonar la voz aguardentosa que traigo, pero traigo una gripilla complicada. ¿Quién quiere empezar? Si gusta, yo empiezo. Adelante, Yuri, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Yuridia Lara Alpidres, trabajo en USAER 7, en Huexicla, Hidalgo. Mi función es psicóloga, pero la verdad espero aprender mucho de la maestría, porque siento que aún desconozco mucho de aspectos respecto a la educación. Qué bonito que seas psicóloga. Vamos a aportar mucho, vamos a aprender mucho de ti, porque la educación está centrada básicamente en el conocimiento del ser humano. Gracias, Yuri. ¿Quién más? Tenemos mucho eco, ¿verdad? No sé si soy yo la que lo está provocando. Yo me presento. Mi nombre es Tania Guerrero Cruz. Soy licenciada en educación primaria. Actualmente estoy trabajando en un municipio, en una comunidad rural. Y pues heme aquí. Quiero aprender y seguir superándome profesionalmente. Gracias, Tania. ¿Cómo estás, hermosa? Soy de Morelia y trabajo en Indaparapeo, aquí en Michoacán. ¿Es nivel básico, primaria, secundaria? Sí, primaria. Primaria. Ay, pues. Gracias, bonita. ¿Quién más? Buenos días, me presento. Hola, Miriam. Hola, me llamo Miriam Pérez Mejía, soy ATP de Pensamiento Matemático del nivel de preescolar en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato.
Mi principal interés en la maestría realmente es obtener la titulación. Fue una de las cosas que les estuve preguntando al doctor, si las maneras de titularme. Ya tengo maestría previa, pero nunca me titulé y pasaron los años, entonces perdí como, según la escuela, como el derecho o la oportunidad de titularme, entonces estoy cursando nuevamente otra maestría. Pues qué bonito, Miriam, que podamos tener oportunidad de aprender de lo que ya sabes, de lo que ya aprendiste también en tus cursos anteriores. Es importante que estés en esa área tan bonita. Es muy, muy valioso porque nos vas a ayudar mucho en el proceso de la lógica de la investigación. Es muy, muy lindo. Muchas gracias. Y bueno, ten toda la confianza de que de aquí vas a salir con tu grado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miriam. Buenos días. Buenos días, Salvador. Mi nombre es Salvador Gustavo Esquivel Hernández. Actualmente soy docente del nivel superior, perdón, del nivel medio superior, aquí en el Cebetis 18 de Angangueo, pueblo mágico y muy cercano al santuario de la mariposa monarca. Eh, lo pensé hasta el último minuto para poder cursar esta maestría. Ya teníamos esas ganas, se está dando esa oportunidad y pues la vamos a aprovechar. Muchas gracias. Pues qué bueno que te decidiste, Salvador. Es un gusto saber que eres un maestro de GETI. ¿En qué área estás, Salvador? Estamos en el área de ofimática. Ofimática, ok, del área técnica. Genial, pues esto te va a servir muchísimo, estoy segura. Muchísimas gracias, Salvador. Muy amable. Claro que sí. ¿Quién más se anima? No sean tímidos. Bien, número 7, adelante. Buen día, saludos a todos. Muy buenos días. Mi nombre es Juan de Dios Marañón. Tan pronto me puedan renombrar, me renombro. Yo soy docente de educación especial en el estado de Hidalgo. Qué bonito. Trabajamos en un servicio que se llama CRIE. Es un centro de recursos para la integración educativa. Ah, qué bien. Y pues ahora sí que nunca está de más poder aprender algo. Me hicieron la invitación y aquí estamos. Excelente, bienvenido. Pues tu experiencia nos va a ayudar muchísimo a tener diferentes panoramas del proceso educativo. Muchas gracias, Juan de Dios. Estoy tratando de ver cómo te renombro, pero creo que yo no tengo esa posibilidad. Checa si puedes hacerlo tú, si no le pedimos al doctor que nos ayude. El mismo. Muchas gracias, Juan de Dios. ¿Alguien más? Ok, Miriam ya, Salvador ya. Hola, buenos días. Buenos días. Ay, Daniel. ¿Quién es? Soy Edgar Díaz, soy de Hola, Edgar, Michoacán. buenos días. Soy egresado apenas de la licenciatura de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez de sede Michoacán. Y bueno, estoy aquí para seguir preparándome y aprender lo más que se pueda. Edgar, qué maravilloso que nos des oportunidad de conocer el resultado de ese trabajo tan importante que hizo el gobierno federal para crear esas universidades. Va a ser maravilloso todo lo que puedas compartirnos. Supongo que tienes experiencias en tus prácticas o en tus trabajos académicos y eso también nos va a servir mucho, nos va a ayudar. Así que Sí, bienvenido es correcto, y sí, gracias cuando por gusten. participar. Gracias. Gracias, corazón. Sí, gracias. ¿Quién más? Hola, buenos días. Buenos días, Suyadi.
Bueno, mi nombre es Albania Yadira Vergara Meyer y estoy laborando en educación especial en Huejutla, Hidalgo. Qué bonito. Y pues me animé a entrar a estudiar la maestría para tener más conocimientos y poder mejorar en mi práctica educativa. Excelente. La educación especial es una de las áreas más bonitas que podemos trabajar en la educación básica. Muchas gracias porque tu experiencia nos va a ayudar muchísimo también. Gracias. Gracias, bonita. ¿Quién más nos falta? Tania, Yuri ya está, Verónica. Vero. Vero no se ha presentado, ¿verdad? Bueno, en cuanto se animen, vamos a escucharlos. Ahora sí me voy a presentar yo. Con mucha gratitud, con mucho honor, poder participar con ustedes. Es un curso muy interesante, uno de los que tienen más importancia en términos de la obtención del grado, por supuesto, pero sobre todo en términos de lo que hacemos en el día a día con los chicos y con lo que podemos aprender de nuestra práctica educativa. El proceso de investigación no debiéramos verlo como algo que es nada más para un propósito final, sino que tendríamos que estarnos acostumbrando a que día a día todas las cosas que hacemos son insumos de reflexión y finalmente la investigación es eso, la reflexión de la realidad. Entonces, pues empiezo presentándome. Soy una persona muy inquieta, como ven, tengo 40 años de experiencia educativa. No sé si el maestro Salvador me conozca, pero trabajé muchos años para DGETI, me acabo de jubilar para DGETI. Estuve en el CEBETIS 149, en el CEBETIS 28, en el CETIS 28 y en el CETIS 34. Básicamente mi área de trabajo fue la educación media superior, aunque también he dado clases en superior y en posgrado. Tengo una formación, como se dan cuenta, muy transdisciplinar, porque mis intereses han ido desde la ingeniería, en términos de los procesos, en términos de el área administrativa de los procesos. Después me interesé por el derecho, después estudié psicología. Y tengo algunos cursos más que tienen que ver con la educación, el proceso educativo y por supuesto la formación de formadores, que es una nueva experiencia que estoy realizando en la Escuela Normal Superior también, en el que estamos haciendo una investigación sobre la transdisciplina. Me siento muy honrada de participar con ustedes y espero que esta experiencia de 40 años de trabajo pueda ponerles a su servicio, pueda servirles a ustedes y pueda aportarles algo para que mejoren su práctica y para que tengamos de la educación una visión distinta, una visión más humana, una visión más transdisciplinar, una visión más extensa que el simple cumplimiento de planes o el simple cumplimiento de objetivos. Me pongo a sus órdenes con mucho gusto. Bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este programa? La materia, como ven, se llama investigación cualitativa y por supuesto lo que tenemos que trabajar es la metodología para realizar investigación cualitativa. Conocer los procesos, conocer las técnicas, identificar los modelos de operación y los procesamientos estadísticos que se aplican a la investigación en ciencias sociales, particularmente porque la investigación cualitativa básicamente se utiliza para conocer o reconocer y comprender los fenómenos de las ciencias sociales. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Para poder interpretar, formular, diseñar y gestionar procesos y acciones de investigación de corte cualitativo. Vamos a ver al final un poquito la diferencia entre lo que significa cualitativo y lo que significa cuantitativo, pero bueno, en el área en la que nosotros nos desenvolvemos, si bien podemos hacer investigación científica de corte cuantitativo, básicamente lo que hacemos nosotros en el día a día tiene que ver más con la comprensión que con la cuantificación. Entonces,
estos procesos que podamos implementar tienen que responder a problemas de investigación que surjan de nuestra propia, de la naturaleza propia de nuestro quehacer. Y esto nos tiene que dar la posibilidad de interpretar aquellos elementos o aquellos datos que surgen de este proceso para poder tener conclusiones más válidas, más objetivas, más aplicables en la mejora de lo que nosotros nos estemos proponiendo. El contenido temático es muy básico, sin embargo, me voy a permitir hacer algunas aportaciones a lo largo del seminario para poder revisar otros modelos, porque aquí vienen nada más 2 modelos planteados, pero vamos a trabajar un poquito sobre lo que pensamos que es más viable de aplicar. Vamos a conocer obviamente el etnológico y el de la teoría fundamentada, que son los que están marcados, pero me voy a permitir que toquemos un poquito algunos otros que son importantes que conozcamos, porque son herramientas muy valiosas. Lo primero que nos piden es que revisemos la parte fundamental de la investigación, es decir, ¿qué significa investigar? ¿Para qué estamos investigando? ¿Por qué pensamos que se puede investigar? Esto todo tiene que ver con el conocimiento. Y bueno, el conocimiento de la realidad es de corte totalmente epistemológico y vamos a dedicarle esta primera sesión a esta parte epistemológica del conocimiento y del reconocimiento de la realidad en la que nos estamos desenvolviendo. Vamos a revisar, por supuesto, también las metodologías de investigación para la reconstrucción de conocimientos y vamos a utilizar esos rasgos epistemológicos para caracterizar esas metodologías. Estos son los modelos que les comentaba que nos está sugiriendo el programa. Vamos a utilizar las perspectivas comprensivas y explicativas, que son característica fundamental de la educación, de la investigación cualitativa. Revisar sus fundamentos teóricos y sus características para aplicar en la etnografía la teoría fundamentada, y les comentaba que vamos a abarcar 2 más para poder tener una herramienta mucho más amplia. Y bueno, vamos a revisar, por supuesto, cuál es el proceso en sí mismo hasta llegar a las conclusiones y el informe final. ¿Alguien me levantó la mano? Perdonen. No, parece que... Bien, ¿cómo se va a trabajar? Estos modelos de educación virtual están certificados a partir de 2 áreas de actividad en las que son muy importantes que trabajemos. Una es la que tiene que ver con la conducción de un asesor, en este caso el trabajo que realizaremos cada semana, y otra es la que tiene que ver con lo que ustedes realizan de manera independiente. Entonces, de manera conducida, es decir, bajo la conducción de un académico, vamos a realizar proyectos de aprendizaje y vamos a reflexionar sobre los métodos cuantitativos para generar datos significativos dentro de una investigación científica, que lleven a la construcción y desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo en una plataforma educativa. ¿Se refiere a los cuantitativos? Sí, porque hacemos uso de muchas experiencias y de muchos datos que tienen que ver con la cuantificación, pero no es el elemento fundamental. Debemos revisar los elementos teóricos y básicos de la investigación cualitativa. Eso lo vamos a hacer a través del seminario, mediante el diálogo y mediante las lecturas que vamos a ir realizando. Y vamos a establecer relaciones cognitivas que permitan generar un ambiente para el análisis y el uso de estos métodos cuantificables dentro de una investigación científica, pero de corte cualitativo. Y vamos a participar en la clase desde una postura reflexiva para contribuir en la construcción del conocimiento. Esta última parte me parece que es muy importante porque es a través de su participación, de la experiencia que ustedes tienen, de lo que pueden aportar, no solo de lo que han vivido, sino de lo que vamos abrevando a partir de las lecturas, que podemos enriquecernos unos a otros. Desde mi particular punto de vista, la riqueza más grande de una metodología virtual como la que estamos trabajando tiene que ver con esta parte del compartir, del hacer diálogo entre lo que cada uno sabe, entre lo que cada uno ha vivido, de lo que cada uno comprende y de lo que cada uno va percibiendo de las actividades que se van realizando, porque no todos percibimos las cosas de la misma forma. Entonces, enriquecernos desde el enfoque en el que cada uno está trabajando, creo yo que es la parte más rica de este proceso.
Así que les invito a que seamos muy explícitos, que seamos muy desinhibidos en el momento de compartir, porque esta es la parte más valiosa que vamos a tener para todos. Y bueno, de manera independiente, pues también vamos a realizar actividades para obtener datos, para realizar líneas cuantificables en el proyecto de investigación. Vamos a revisarlo con el contenido, con el contexto inmediato en el que estamos para lograr el desarrollo de nuestra capacidad de análisis, de reflexión, de comparación y de creación para la construcción de escritos académicos, mostrando un posicionamiento sustentado en los métodos cuantitativos. Debía de ser cualitativo, tal vez me equivoqué en escribirlo, perdón. Participar de manera activa en el foro virtual, también un poco lo que les pedí hace rato, donde expongan sus dudas, sobre todo que contribuyan al fortalecimiento del proceso de los demás compañeros. No sé si tengan alguna duda en relación con la mecánica de trabajo. Vamos a trabajar 5 sesiones. Va a ser las 2 horas de este diálogo con algunos materiales que podré irles proporcionando de manera previa eventualmente, o que vamos a trabajar aquí, o que van a quedar como una actividad posterior. Y a través de esas lecturas o de ese procesamiento de información que les vamos a proporcionar, ustedes participar desde su comprensión, desde su reflexión, desde las dudas que surjan y desde el enlazamiento que ustedes pueden hacer de esa información con su propia práctica personal y profesional en el ámbito de la educación. Esta parte es muy importante que la podamos desarrollar. No sé si hay alguna duda. Todas las evidencias que pidamos van a estar registradas en la plataforma que nos va a proporcionar la institución. Y ahí van a quedar también las retroalimentaciones que cada uno les vaya a ir haciendo de los trabajos correspondientes. Bien, pues vamos a entrar en materia. Si no hay preguntas. ¿Nadie pregunta nada? Ok, espero que entonces el proceso haya quedado claro. Vamos a trabajar sobre la investigación científica. Investigar científicamente implica en la aplicación de metodologías y de procesos que han sido diseñados y probados a lo largo de mucho tiempo. A lo largo de toda la historia del ser humano se han ido consolidando diferentes modelos y diferentes formas en las que el ser humano conoce la realidad. Entonces, esta investigación, que puede ser cualitativa, que puede ser cuantitativa o que puede ser mixta, nos permite, como investigadores, como estudiosos de la realidad, comprender los fenómenos que nos hayan suscitado ese interés. Si estamos en el proceso educativo, bueno, pues fundamentalmente podríamos trabajar sobre el proceso educativo, sobre la forma de realizarlo, sobre el papel que tiene cada uno de los actores que están implicados e inmersos en el proceso educativo. Pero dentro del proceso educativo, también, por supuesto, que podemos realizar investigación científica de corte cuantitativa que tenga que ver solo con las ciencias o con las áreas de conocimiento. Los procesos son estandarizados, pero no son letra muerta, es decir, no son cosas que ya estén finalizados y nosotros podemos hacer uso de ellos y al conocerlos y al aplicarlos, poderlos innovar. Esta es una de las aspiraciones más importantes que podemos tener en los niveles de posgrado, porque esta crítica que podamos hacer a las metodologías, a los resultados y a las interpretaciones, es un poco lo que nos va enriqueciendo y va haciendo que los conocimientos vayan creciendo para todos. Ven ustedes entre investigación y los tipos de investigación un elemento que es fundamental para poder realizar, comprender y concluir proceso de investigación. Se refiere al paradigma. El paradigma tiene que ver con la forma en la que interpretamos el mundo, la forma en la que vemos la realidad, que siempre atraviesa por un filtro que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro bagaje cultural, que tiene que ver con nuestro idioma, tiene que ver con las cosas que hemos realizado y tiene que ver con el tiempo en el que vivimos. No es la misma manera de ver el mundo que tenían en la Edad Media, por ejemplo, o en el siglo XIX, a la que tenemos en este momento.
la forma en la que visualizamos la realidad, las posibilidades, los elementos que participan, las relaciones que podemos establecer entre una y otra, entre unas y otras variables de las que participan en la investigación, son totalmente distintas dependiendo del paradigma en el que estemos ubicados. Le llamamos paradigma entonces a esta forma de percibir algo, a estos elementos que nos permiten traducir la realidad de una determinada manera. Así tenemos, por ejemplo, un paradigma positivista, que es un poco el que nos resulta más familiar porque desde el siglo pasado es en el que nos hemos desenvuelto, desde el siglo antepasado, desde el siglo XIX nos hemos desenvuelto en este paradigma positivista que tiene que ver con el privilegio que le dan a las investigaciones cuantitativas respecto a que solamente vale, solamente sirve, solamente funciona y es objetivamente aceptado aquello que se puede medir, se puede ver, se puede tocar, se puede reproducir. Y esto dio pauta a que todas aquellas ciencias que no pueden ser aplicadas de esa manera, que tienen elementos que no son ni mensurables, ni medibles, ni reproducibles, como las ciencias sociales y las ciencias humanas, fueran descalificadas. Recordarán ustedes que mucho tiempo se había manejado, por ejemplo, que la psicología, que la filosofía, que la sociología no son realmente ciencias, sino que son pseudociencias o a lo más técnicas que no tienen el reconocimiento, no tenían el reconocimiento de científicas por cuanto no cumplían con los requisitos de este paradigma. Este paradigma es una manera de interpretar el mundo desde el realismo y desde el pragmatismo. Entonces, es una forma, pero no es la única forma en la que nosotros podemos ver la realidad y acercarnos a ella. Existen otros paradigmas que, por ejemplo, el paradigma de la complejidad que nosotros estamos viviendo ya en este momento desde los años 50, 60 del siglo pasado, que empezó a tener boga, a tener eco esta forma de interpretar el mundo y la realidad, en el que están involucrados muchos elementos que nos permiten identificar que la realidad no es unívoca, no tiene una sola línea, no tiene un solo elemento de bajo hacia arriba o de izquierda a derecha, sino que está constituido por un tejido de múltiples elementos y de múltiples factores, de múltiples variables que están interconectadas y que la más pequeña de ellas puede resultar y generar un proceso muy grande dentro de todo el sistema. Por ejemplo, no sé si recuerden ustedes la teoría del caos, uno de los argumentos que plantean de manera más esquemática es cómo el vuelo de una mariposa puede desatar una tormenta inmensa en el otro lado del mundo. Esto, a manera de metáfora, es un poquito la visión que tiene el pensamiento complejo, el paradigma de la complejidad respecto a cómo se puede interpretar el mundo. A diferencia del esquema de paradigma positivista, que pensaba que todo es lineal, que todo es predecible, el pensamiento de la complejidad nos dice que no, que tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, a vivir en la posibilidad y a vivir abiertos a cualquier opción que pueda presentarse para identificarlo. Como se dan cuenta, esta forma de plantearnos el mundo, de plantearnos cómo se ven los fenómenos, pues da pauta para procesos y resultados totalmente distintos. Si bien las metodologías están establecidas para lo cualitativo, para lo cuantitativo y para lo mixto, su proceso en sí mismo y la forma en la que lo desarrollamos y los resultados a los que llegamos a partir de la interpretación de los datos recabados van a ser totalmente distintos según estemos parados en un paradigma o en otro. Esto lo vamos a revisar con más profundidad un poquito en la lectura que vamos a llevar. Desde el inicio de las ciencias, el ser humano se plantea la necesidad, porque es algo ontológico, porque es algo que está en su contexto, en su vida cotidiana, que está en la naturaleza. Este acercamiento que tiene, este reconocimiento que tiene de las cosas que le rodean, de esta realidad,
Y el otro elemento que tiene por validación, que tiene por investigación, es qué tan verídico es lo que ve, qué tan cierto es lo que ve. Entonces, entre este reconocimiento entre la realidad, que es real y que no es real, y que es verdad y que no es verdad, siempre ha estado oscilando entre lo que es objetivo, es decir, aquello que tiene existencia y realidad por sí mismo, independientemente de quién lo esté observando, y aquello que depende de quién lo está observando, es decir, que tiene solamente una realidad subjetiva, que depende de la forma en la que el sujeto que lo está observando, que lo está analizando, que lo está evaluando, lo esté percibiendo. Estos dos puntos de inflexión en la forma en la que conocemos y reconocemos la naturaleza ha tenido un montón de vuelo a lo largo de toda la historia del pensamiento humano. El hecho de que justifiquemos que la realidad existe con independencia del sujeto, un poco muy centrado en el paradigma positivista, y el otro elemento de la subjetividad que nos permite que lo que el sujeto que investiga hace y tiene, juega un papel importante también en el proceso de investigación de la realidad, nos plantea en diferentes metodologías. Y estas posibilidades, estas formas de interpretar, estas formas de concluir respecto a la realidad, nos permiten validar o no algo como verdadero en función con la concordancia que tiene, que también es una definición, no es la única definición, en función de la concordancia que tiene lo que observamos con la forma en la que lo percibimos. Si las cosas que están en la realidad se parecen a lo que comprendemos de ello, decimos que son verdaderas. Pero si las cosas que están en la realidad, en lo objetivo, en lo externo, no se parecen a la forma en la que nosotros los percibimos, entonces decimos que no son verdad. Y este punto ha sido materia de discusión y materia de aportación en los métodos epistémicos y en los métodos de investigación, en toda la metodología de investigación, que todavía no podemos llegar a una verdad absoluta. De hecho, más bien lo que ahora se dice es que no existe la verdad, sino que existen muchas verdades y muchas posibilidades de interpretación de la verdad. Parte también del paradigma de pensamiento completo. La forma en la que vamos a poder comprender más fácilmente esta información es planteándonos desde los paradigmas epistémicos, que seguramente muchos de ustedes ya conocen y han trabajado. Y bueno, me baso fundamentalmente en uno muy básico, que es Juan Kelsen, en su obra Teoría del Conocimiento. No sé si alguien ya haya leído esta obra, ya la haya trabajado, pero vamos a trabajar un poquito sobre las aportaciones que él nos hace, las explicaciones que nos ofrece para la comprensión de cómo el ser humano que investiga la naturaleza, que investiga la realidad, puede conocer esa realidad. Y bueno, estas consideraciones que hace Juan Kelsen en su obra son múltiples y muy interesantes, y vamos a tratar de revisarlas un poco. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda que esté surgiendo? No me dejen hacer monólogos. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estamos captando la idea? Me hacen recordar un meme que es muy usual en los últimos tiempos, sobre todo después de la pandemia. Es el de las imágenes fantasma. Cuando está el maestro explicando y todos los chicos ya se fueron a desayunar o a ver en la televisión y nada más dejaron el icono prendido. Espero que no sea el caso. Gracias, Álvaro. Muy amable. Todo bien, maestra, muchas gracias. Gracias, hermosa. Muy bien. Dentro de las posibilidades
dentro de los análisis que realiza Juan Gessen en su obra, la primera pregunta que se hace, de las primeras preguntas que se hace, es sobre si es posible conocer. ¿Es posible que conozcamos? Si yo tengo enfrente a una manzana, a un árbol, a un perro, ¿realmente los puedo conocer? ¿Qué es lo que estoy conociendo? ¿Estoy conociendo la imagen de la manzana o estoy conociendo la manzana? ¿La imagen del árbol o el árbol? ¿La imagen del perro o el perro? Lo que yo puedo percibir es solamente luz, hoy me la estoy imaginando y yo le estoy dando forma dentro de mi cerebro, dentro de mis posibilidades cognitivas y en relación con cosas que ya conozco previamente. La imagen del árbol que tengo es un árbol que es así en la realidad o me lo estoy imaginando. Le estoy dando forma, color, con textura, número de hojas, tipo de ramas, porque yo ya conozco ese elemento, ya lo vi con anterioridad y eso está predisponiendo mi imaginación para que yo le pueda dar forma, color, sensación, textura, olor, etcétera, a lo que tengo enfrente. La otra pregunta sería, ¿realmente tengo algo enfrente? ¿Realmente lo que tengo enfrente es un fenómeno que puede ser captado por mis sentidos? La relación que existe entre ese objeto que está enfrente y mi cabeza, mi capacidad cognitiva, está mediada por los sentidos. ¿Qué tanto los sentidos están jugando papel de distorsión o de creación de lo que yo estoy percibiendo y comprendiendo? Bueno, pues todas estas preguntas se las hizo Juan Gessen. Dice, bueno, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿Es posible que conozcamos? ¿De qué forma estamos conociendo? ¿Por qué estamos pudiendo decir? ¿Por qué podemos decir que lo que estoy viendo es realmente lo que estoy viendo y no es otra cosa? ¿Recuerdan ustedes un juego que hacíamos mucho de niños? Cuando íbamos en la carretera y a lo lejos se veía como que había un charco de agua. ¿Sí les pasó a ustedes? Y cuando llegábamos a esa zona en la que supuestamente estaba el charco de agua, pues resulta que no era un charco de agua, era simplemente la reverberación del pavimento que generaba una distorsión que nos llegaba a nosotros como una imagen que no existía. Este es un fenómeno que también ocurre, por ejemplo, cuando están las personas perdidas en el desierto, ¿recuerdan? Hay gente que, bueno, eso lo cuentan, perdido en el desierto, ve a lo largo, a lo lejos como que hay un oasis, como que hay árboles, como que hay palmas, como que encontraron agua y van caminando hacia ese rumbo y resulta que no, que nunca llegan a eso, que no se trataba más que de una ilusión producida igual por la reverberación del calor, la forma de las dunas y probablemente pues por el deseo de encontrar algo así, que era lo que predisponía la mente a visualizar esas imágenes. Un fenómeno similar a lo que ocurre cuando nosotros visualizamos las nubes. Cuando visualizamos las nubes les vamos encontrando forma. Es un osito, que es un perrito, que es una estrella, que es X cosa, porque son cosas, formas, figuras que ya están en nuestra mente y nosotros en un contexto variado, caótico, siempre tendemos a darle contexto y forma a las cosas que tenemos enfrente. Es una predisposición natural de la mente. Todas esas posibilidades son cosas que tenemos que considerar cuando revisamos la naturaleza, cuando queremos conocer y comprender la naturaleza, y sea la naturaleza propiamente dicha o la forma en la que queremos conocerla, los fenómenos sociales también. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Dice esta primera diapositiva de la obra de Juan Gessen. Tiene dos posibilidades. Lo conocemos a través del ejercicio de nuestra razón, el ejercicio de nuestro intelecto, de los elementos y cosas que tenemos ya guardados en ellos,
o lo conocemos a través de la experiencia, es decir, que está mediado porque nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, etcétera, los están percibiendo y nos están haciendo llegar las sensaciones y la experiencia en ese mismo momento, en ese preciso momento. Son dos posiciones totalmente distintas que dieron posibilidad a corrientes epistemológicas muy distintas entre el racionalismo y el empirismo. Y bueno, pues también está la posibilidad de que sea un poco de ambas, un poco de empirismo y un poco de experiencia, un poco de intelectualismo, un poco de experiencia, que juntas nos dan otras posibilidades. La explicación que da Juan Gessen respecto a aquellas posiciones o aquella explicación que acepta que la realidad la conocemos a partir del ejercicio de nuestras capacidades racionales, es decir, a partir de la razón, da lugar al racionalismo y concibe factores a priori como los principales contenidos del conocimiento. Decíamos, cuando vemos las nubes, conozco esas nubes porque identifico formas y figuras en ellas, ¿no? Los contenidos del conocimiento proceden de una conciencia conocente. Es decir, es mi mente, es mi capacidad intelectual, es mi forma de procesar los elementos que ya tengo resguardados en mi memoria, la forma en la que los correlaciono, la que me permite conocer la realidad. Existen conceptos fundamentales que se encuentran en la conciencia cognoscente de forma innata. Y aquí retomo el caso de las aportaciones de Jean Piaget, por ejemplo. Recordarán ustedes que él establece dentro de su teoría del desarrollo que el niño va pudiendo comprender el mundo y va pudiendo captar categorías, porque hay categorías que están preestablecidas en su mente, como la de cantidad, como la de sucesión, como la de movimiento, que le permiten identificar algo que está en cantidades o en sucesiones o en movimiento. Si no estuvieran esas concepciones previas en el cerebro del pequeño, sería imposible que pudiera visualizar o comprender cuando se le presente un fenómeno que involucre estas categorías. A eso se refiere con las formas innatas, las categorías innatas, que están aplicadas en muchas otras expresiones epistemológicas. Se considera un ideal de conocimiento que se caracteriza por ser lógicamente necesario y universalmente válido. Estas aportaciones de Kant sobre los objetos ideales y los objetos reales. Aquellas cosas que percibo dentro de mi mente, cómo deben ser, y la contrastación que hago en el momento en el que las contrasto, las comparo, las visualizo en cómo son en la parte exterior de mí. La validez de los juicios se sostiene por la armonía entre las ideas innatas derivadas de lo trascendente y los objetos de la realidad. Es ahí cuando surge el concepto de verdad. ¿Se acuerdan que hablábamos de él? Lo que es verdadero es aquello que se parece a lo que yo tengo concebido, que hay una relación lineal, que hay una relación directa y que hay una relación evidente entre lo que tengo concebido y lo que existe en la realidad. Considera un supuesto metafísico o cosmológico porque hace un planteamiento de ideas innatas con respecto del arte. No considera ninguna construcción metafísica psicológica. No se refiere a que sean elementos que nosotros inventamos o que nos surgen de la nada, sino son cosas que están construidas por elementos innatos o por construcciones posibles a partir de esos elementos innatos. Esto tiene mucho que ver, y por ahí nos podrás ayudar, con la forma en la que concebimos las matemáticas. El pensamiento matemático tiene mucho que ver con la forma en la que comprendemos la realidad a partir de estas nociones, de estas posibilidades de relación, de interrelación, de conversión, de reciprocidad, etcétera. Son conceptos que están en la mente, pero que se aplican en cuanto los podemos visualizar en la realidad. Y bueno, se refiere a un dogmatismo metafísico porque se cree que se puede penetrar en la esfera ontológica del fenómeno del conocimiento a través del pensamiento. El extremo opuesto es el empirismo, que no concibe factores a priori como
contenidos o formas de conocimiento. Dice por ahí una frase: no existe nada en nuestra mente que no haya pasado antes por nuestros sentidos. Es una de las frases más célebres de los empiristas. Todo conocimiento o contenido procede de la experiencia, procede de cosas que hicimos, que sentimos, que percibimos, que pudimos captar a través de nuestros sentidos. Entonces, todo concepto fundamental o toda idea procede de la experiencia sensible y concibe una conciencia cognoscente vacía y susceptible de ser llenada. No considera ningún ideal de conocimiento porque no parten de hechos concretos. La validez de todo juicio entonces se sostiene por la experiencia. Y esto es lo que el positivismo nos decía. Si no se puede ver, medir, tocar, pesar, cuantificar, reproducir, no existe, no es válido. Considera un supuesto metafísico cosmológico porque la realidad tiene una estructura racional. Es decir, la podemos conocer y la podemos comprender, por mucho que sean objetos externos al ser humano. Y no considera tampoco ninguna construcción metafísica psicológica, mucho menos, por supuesto, que el racionalismo. Está relacionada con las ciencias reales, tales como las ciencias naturales. Por esto mismo que decíamos de las críticas que hacía el positivismo a toda ciencia que no tuviera la posibilidad de ser objetiva, según ellos, medida, pesada, valorada, reproducida, etc. Y constituye realmente un escepticismo metafísico que afirma que el conocimiento de lo suprasensible, es decir, de aquellas cosas que no pasan por los sentidos, es totalmente imposible. Entre estos dos extremos existen las combinaciones posibles entre que exista más cantidad de racionalismo, pero que se necesite en la experiencia, o que exista más cantidad de experiencia, pero que se requieran categorías a priori, categorías cognitivas importantes. Y en ese sentido tenemos el apriorismo, que concibe factores a priori como formas de conocimiento, pero que los contenidos proceden de la experiencia. Los conceptos fundamentales los deriva de la experiencia sensible y de las formas de conocimiento, al ser combinadas, que ya están a priori en la conciencia. Considera un ideal de conocimiento que se caracteriza porque es lógicamente necesario y universalmente válido sobre objetos reales e ideales a los que concibe ambos. La validez de todo juicio la sostiene por relación genética entre los conceptos y el mundo fenoménico, y no considera ningún supuesto metafísico, cosmológico ni psicológico. El intelectualismo, por su parte, que tiene una connotación más empírica que racional, no concibe factores a priori como contenidos o formas de conocimiento, asume que todos los contenidos del conocimiento proceden de la experiencia, y estos conceptos fundamentales los deriva de toda experiencia sensible, pero se diferencian de esta en que ahí existe una conciencia cognoscente que está vacía. Considera un ideal de conocimiento que se caracteriza por ser lógicamente necesario y universalmente válido sobre objetos ideales y reales. Y le da validez a los juicios en relación genética entre los conceptos y la realidad empírica. Genética quiere decir de cómo se generan, cómo surgen. Y considera como supuesto metafísico cosmológico porque la realidad tiene una estructura racional. Asimismo, una construcción metafísica psicológica porque existe un esquema entre acto y potencia. No se preocupen mucho en memorizar esto, es solamente una introducción breve a las aportaciones que hace Juan Gessen dentro de su obra y la forma en la que nos está planteando estas interrogantes que tiene respecto a las posibilidades, el origen, la función, la esencia que tiene conocer o las posibilidades de eso. Tenemos un documento, se los hago llegar, espérenme también por el chat, para que lo vayamos revisando. Es un trabajo que he estado trabajando, que he estado realizando ya en algunos días, ¿no?, para poderles aportar de una manera más explícita y obviamente que ustedes lo tengan para que lo puedan repasar, la información de la que estamos hablando. Me parece que tengo que dejar de compartir. No, se los puedo poner por el chat aquí.
aquí. No, aquí no puedo. No puedo juntarles aquí el archivo. ¿Les parece bien si se los adjunto al chat de WhatsApp para que lo puedan tener? Sí, está bien. Documento. Es maestría en educación, la racionalidad. Por favor, revísenlo y díganme si lo pueden visualizar. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. Ok. Que me voy a se supone que esto lo estoy presentando, ¿no? Muy bien. Ya estamos aquí. ¿Alguien me haría favor de ayudarme con la lectura? Ya se dieron cuenta que mi vocecita no me está ayudando. No lo vamos a leer todo, obviamente, vamos a leer las primeras partes y me voy a ir a referir al esquema general. ¿Quién me ayuda? Uno solo, no sean díscolos. Si gusta, yo le ayudo. Adelante, Yuri, gracias. La racionalidad de la investigación científica. La racionalidad es un término polisémico y multidimensional que contempla, entre otras, nociones de paradigmas, cosmovisión y epistemología. Se refiere a las explicaciones que cada grupo social genera y acepta para la explicación de los fenómenos y conocimientos de su tiempo. No solo, aunque particularmente los que tienen que ver con los conocimientos generados por la ciencia. Para efectos de este trabajo será entendida como aquella predisposición cognitiva a procesar el mundo de una determinada perspectiva teórica, práctica y axiológica. ¿Le continúo? Bueno, voy a continuar. En la realidad y a lo largo del tiempo se ha conceptualizado de múltiples formas, presentaciones y representaciones para el propósito de este trabajo de investigación, que asumirá una racionalidad de tipo dialéctica o dialógica con enfoque transdisciplinar, esquema que ofrece la posibilidad de una lectura del mundo y del fenómeno en estudio de mucho mayor rango, profundidad y actualidad, en la expectativa de poder obtener una percepción más apegada a la realidad del problema o analizar, y de sus componentes y relaciones para llegar a formular una propuesta coherente. A lo largo de la historia del hombre y en respuesta a su curiosidad, característica inherente que le acompaña para el conocimiento y comprensión del mundo y la búsqueda de soluciones a sus infinitos cuestionamientos, se han presentado varias formas de comprender y explicar los fenómenos que le aparecen en su devenir, dando lugar con ello a lo que se denomina paradigmas, que no es otra cosa que el conjunto de creencias solidificadas, aceptadas y difundidas cultural e institucionalmente en un tiempo y espacio determinados, a través de las cuales se puede observar, comprender y explicar la realidad circundante, explicaciones que se tejen siempre partiendo de las nociones previas y atendiendo a la naturaleza de las creencias predominantes, lo que da lugar
a acepciones no siempre exentas de errores o desviaciones. Mirando en retrospectiva, es posible revisar los diversos enfoques y comprender no solo el objeto de conocimiento al que se refiere el hombre en su búsqueda en cada momento y circunstancia, lo que ha sido múltiple también, sino sobre todo respecto de la forma de procesarlo, sus mecanismos de aprehensión, dilucidación desde la percepción hasta la cognición, desde la cognición hasta la transformación. Del mismo modo que los diferentes tipos de respuesta que surgen de sus argumentaciones, contrastaciones y descubrimientos mutables y variadas en el devenir humano. La cultura latinoamericana de la que formamos parte fue construida. Hasta ahí está bien, hermosa. Nos quedamos con esa parte. Como ven, está la explicación de la noción de paradigma de la que estábamos hablando, como la forma de procesar, la manera en la que vemos el mundo, el lente a través del cual vemos la realidad. Luego viene una explicación acerca de dónde viene nuestra cultura, que obviamente vamos a omitir en este momento, ustedes lo van a revisar más tarde. Y me voy a el esquema general en el que Juan Gessen está trabajando esta dilucidación de las posibilidades de conocer o comprender. ¿Estamos viendo el texto? No, ¿verdad? No estamos viendo el texto. El texto ustedes lo están viendo de manera separada, ¿cierto? Ok, entonces déjenme decirles en qué página estamos. Página 6. El esquema 3, por favor, si lo pueden revisar. ¿Ya estamos ahí? Esquema 3. Diferencia entre doxa y episteme. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. Esta es una distinción también importante que podamos realizar, porque no es lo mismo conocer que opinar. Y esa es una categoría importante que cuando hacemos todo proceso de investigación debemos de tener claro. La aspiración que tiene la investigación es llegar a la episteme, es decir, llegar a la comprensión de la realidad tal como es, no quedarnos en la doxa, que es el conocimiento cotidiano que tenemos de las cosas conforme nos van apareciendo en el día a día. Y eso nos va generando opiniones. Opiniones, por ejemplo, como que el sol sale, porque vemos que el sol sale, ¿cierto? Todos los días nos levantamos y el sol aparentemente se mueve desde el horizonte hasta el cenit y luego se pone a la hora de la tarde. Eso es lo que nosotros vemos. Eso nos genera una doxa, un conocimiento cotidiano evidente, pero que no corresponde con la realidad, porque quienes nos movemos somos nosotros, y eso ya lo sabemos porque se han hecho investigaciones. La Tierra es la que da vueltas, no es el Sol el que se mueve. Entonces, esta diferencia la tenemos que tener muy clara cuando hacemos una investigación, porque debemos saber diferenciar entre aquello que es doxa, opinión, de aquello que es episteme, conocimiento. ¿Sí? Esto no lo pierdan. Está dividido entre el esquema 4 y el esquema 5. Vamos a verlos los dos. El esquema 4.
respecto a la posibilidad, a la esencia del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Es posible que el conocimiento tenga una esencia? ¿De qué está hecho? El conocimiento entendido como esta relación entre el objeto y el sujeto. De ahí tenemos que partir. Que hay un objeto, que es la realidad que vamos a conocer, que hay un sujeto, que es quien está conociendo, y que hay una relación que se establece entre estos dos elementos. Okay. Juan Gessen lo que explica en su texto es que en relación al análisis que existe entre objeto y sujeto y la relación que existe entre ambos, existen tres posibilidades: el objetivismo, el subjetivismo y la dialéctica. En el objetivismo se acepta que es el objeto el que determina el conocimiento. Es decir, lo que yo veo, lo que yo percibo, es el objeto en sí mismo que está siendo capturado por mí. Pero todo lo que yo conozco del objeto viene del objeto. No hay algo en mí que le pone algo al objeto. A diferencia del subjetivismo, que es totalmente lo contrario, el subjetivismo acepta que es el sujeto quien determina el conocimiento, apropiándose del objeto, pero pasándolo por sus propios filtros. Un poquito lo podríamos poner como una metáfora, la visualización que puede hacer una persona daltónica de un semáforo, ¿no? Entonces, lo que él observa no es la luz azul que él ve, sino que él la ve azul porque sus capacidades, su forma de percibirla es así. Entonces, es el sujeto el que le está dando el contenido al conocimiento. Es una metáfora. Y la tercera opción es la dialéctica. Dialéctica, ¿por qué? Porque es de ida y vuelta. Es decir, el objeto me aporta unos elementos, pero el sujeto que conoce también aporta otros elementos que constituyen el conocimiento general. De esto podemos deducir que no existe un conocimiento perfecto. No podemos conocer en realidad el objeto, ni podemos nosotros decir que ya tenemos el conocimiento total a partir de nuestras capacidades innatas o nuestras categorías anteriores, porque ambos elementos se modifican mutuamente. En cuanto a la existencia del conocimiento, es decir, ¿puedo conocer realmente? ¿Existe la posibilidad de que conozca? Existen también tres opciones: el realismo, el idealismo y el fenomenismo. En el realismo se acepta que los objetos existen, el conocimiento existe, con independencia del sujeto. Existen afuera, existen aparte. Así no hubiera ningún sujeto que conoce, el objeto ahí estaría. A esto se le conoce como realismo. Entonces, el conocimiento se asume como una entidad real, existente, con independencia del sujeto. Por el contrario, el idealismo asume que no existen cosas, que no existen conocimientos, que no existen objetos cognoscibles fuera del sujeto. Todo lo que ocurre en la mente del sujeto y está fundamentado en la idea, lo vamos a ver cuando veamos Platón, está fundamentado en la idea que se genera en la mente del sujeto del objeto que está pretendiendo conocer. Y en una posición intermedia distinta está el fenomenismo, en el que se asume que lo que se conoce del objeto no es el objeto, sino la forma en la que el objeto se nos presenta de manera ideal. Entonces, le da existencia al objeto que existe de manera independiente, pero también asume que no lo podemos conocer, sino que lo captamos solamente a partir de la evidencia, de la forma en la que él se presenta. A esto se le conoce como fenómeno. El fenómeno es la manera en la que la realidad se presenta, no la manera en la que la realidad es.
Volvemos al ejemplo del charquito en la carretera. Bueno, a nosotros nos apareció el charquito y ese es un fenómeno, ¿sí? Que ya cuando lo conocemos entendemos de dónde viene y por qué se presenta. Pero lo que nosotros vimos fue un charco. Así lo interpretamos, así lo visualizamos, porque así se presentó. No vimos el calor, no vimos el fenómeno distinto, es decir, no vimos el objeto en la realidad, porque en ese caso ni siquiera existía, sino vimos algo que se presentó. Respecto a la forma en la que se componen la relación de conocimiento, ¿cómo se compone el conocimiento? También existen 3 formas que está proponiendo Fages. El dualismo, en el que establece que objeto y sujeto son entidades totalmente separadas. No están juntas, cada una está por su lado. Entonces, nos lleva casi al escepticismo, porque si están separadas no las podemos conocer. No podemos nosotros introyectar el objeto dentro del sujeto, porque no habría esa posibilidad. La separación es total. Y el monismo, por el contrario, asume que objeto y sujeto son una sola cosa, son una misma. Y esto nos lleva al dogmatismo, porque entonces, como objeto y sujeto son una sola cosa, el conocimiento ya está dado, ya está ahí, no necesito ni siquiera buscarlo. Y por el contrario a estos dos, existe el pluralismo, en el que se establece que objeto y sujetos son infinitos en sus posibilidades. Pueden estar separados, pueden estar juntos, pueden estar a medias juntos, a medias separados. Existen muchas posibilidades. Y en esto nos vamos al pensamiento complejo. En el esquema 5 de la siguiente página, de las siguientes páginas, está en la página 9. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, estamos. Aquí estamos. ¿Ya estamos ahí? ¿Estamos ahí? Problemas relativos al conocimiento. Ustedes me dicen cuando ya lo dicen. Ya. ¿Listo? Ok. Pues aquí ya se aborda otro tipo de noción respecto al conocimiento, y es el relativo a los problemas que nos presentan. El problema de su posibilidad. Es decir, ¿es posible que conozcamos? El problema de su veracidad. ¿Lo que conocemos es cierto? El problema de su origen. ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su génesis? Y los tipos de conocimiento. Por su posibilidad, existen varias respuestas que se han dado a lo largo de la historia del hombre. La primera, la más radical, no es posible conocer. Es imposible. ¿Se acuerdan de la diferencia entre objeto y sujeto? Están separados. Entonces no puedo conocerlo. El escepticismo es la corriente que afirma que el conocimiento es imposible. Luego viene otra respuesta que se llama relativismo, en la que asume que todo conocimiento se refiere a un objeto o situación específico. Es decir, no es un conocimiento general, no es un conocimiento absoluto, no es un conocimiento que se dé de una vez y para siempre, sino que lo conocemos por ese caso particular, ese objeto en particular, ese momento en particular. Sería como la aplicación de no se puede generalizar. Entonces, todo conocimiento resulta ser relativo al tiempo, al momento, al lugar, a la circunstancia, a la persona, etc. La siguiente respuesta, otra corriente epistemológica, se llama criticismo. Afirma que todo conocimiento depende de las circunstancias
y es afectado por ellas. No es solo el reconocimiento de que estar en relación con, sino es la asunción de que la forma en la que se conoce algo tiene que ver con la forma en la que se presentan las circunstancias y que esas circunstancias modifican el conocimiento. Entonces, se tiene que estar pendiente y atento a las posibles generalizaciones porque esas circunstancias pueden estar jugando un papel determinante en la forma en la que conocemos las cosas. La siguiente opción es el dogmatismo, otra corriente epistemológica, en la que se afirma, ¿se acuerdan? El objeto y el sujeto son lo mismo. No hay ninguna posibilidad de dudar de lo que sabemos, de las cosas que emergen en la mente del ser humano. No hay posibilidad de dudarla porque objetos de conocimiento y sujetos somos exactamente una sola cosa. Lo que yo sé es una certeza, es una veracidad, es una verdad absoluta. No tengo ni siquiera la posibilidad de dudar. Eso sucede mucho con algunas cuestiones políticas, ideológicas, y religiosas, etc. Una siguiente posible respuesta es el subjetivismo, que reconoce una implicación y una relación importante, una modificación importante efectuada por el sujeto que conoce. Entonces, todo conocimiento se genera en un sujeto y ese sujeto modifica el conocimiento posible. Entonces, lo que conocemos depende, está moldeado y está traspasado por el sujeto que está conociendo. Y una siguiente posibilidad, de acuerdo con Juan Gessen, es el pragmatismo. Y esta corriente epistemológica, afirma que solo se conoce aquello que es útil y valioso, que las cosas que se nos presentan vamos a reconocer, a identificar, a conocer y a valorar solamente aquellas que nos sirvan para algo. Aquellas que no tengan utilidad, pues son desdeñadas como doxas. Respecto a la veracidad del conocimiento, tenemos la noción de verdad lógica. La verdad lógica se da cuando la cosa que se conoce va al entendimiento. Es como si la capturáramos, como si la aprendiéramos con H. La verdad ontológica es cuando el entendimiento va a la cosa. Entonces, la preponderancia en este tipo de verdad está en la subjetividad y en las capacidades innatas del sujeto. El entendimiento aprende la cosa, pero quien predomina es la cognición. Existe una verdad trascendente cuando ambas nociones coinciden. Cuando el entendimiento, al aprender la cosa, aprende la cosa realmente dentro del entendimiento. Entonces se da una verdad trascendente. Una verdad inmanente es cuando concuerdan pensamiento con otro pensamiento. Es decir, hay una cadena, una consecución de conocimientos que se va trasladando de un conocimiento a otro conocimiento, de un pensamiento a otro pensamiento. Y una verdad mixta es aquella que es al mismo tiempo inmanente, es decir, que es coincidente, que se traslada de un pensamiento a otro, que va de manera sucesiva construyendo conocimientos nuevos y es al mismo tiempo trascendente. Es decir, que concuerdan tanto el pensamiento con el objeto, como el objeto con el pensamiento. Respecto al origen, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene lo que sabemos? Existen 4 opciones posibles, que ya las vimos, ¿verdad? El empirismo, que habla de que todo conocimiento proviene de los sentidos, de las experiencias que nos proveen los sentidos. El racionalismo, que explica y acepta solamente como conocimiento aquello que se construye dentro de la razón, dentro de las capacidades cognitivas del ser. Y ahí tenemos en esas dos
las corrientes más importantes que se han generado a lo largo de la historia del hombre y que todavía se siguen peleando. El intelectualismo, que acepta la experiencia, pero le pone razón. Y el apriorismo, que acepta la razón, pero le da preeminencia a la experiencia. Perdón, es al revés. La razón le da la prioridad a la razón y le acepta la posibilidad de la experiencia. A priori quiere decir que tenemos nociones previas a la experiencia. Previas a la experiencia. ¿Cuántos tipos de conocimiento tenemos? Tenemos un conocimiento racional, así denominado racional, porque está mediado. ¿Mediado por qué? Por los sentidos, por la razón, o por el intelectualismo, o por el apriorismo. Es decir, por la experiencia con razón o por la razón con experiencia. Pero siempre está mediado por algo. Es algo que requiere de un proceso para poder obtenerse, para poderse conseguir. Tenemos el conocimiento intuitivo. ¿Han escuchado esa frase? Yo lo sé, no sé cómo lo sé, pero solo sé que ya lo sé. Son esas cosas que se nos vienen de manera automática e inmediata, que muchas veces nos dicen que le hagamos más caso a ese tipo de conocimientos de la que le hacemos ahora, porque a veces nos ahorraría muchos problemas. El conocimiento intuitivo es un conocimiento que se da de manera inmediata dentro de nuestro saber, dentro de nuestra cognición. Y un tipo de conocimiento mixto que hace una combinación de ambas posibilidades de conocimiento. Bueno, y me quedo en esta misma gráfica porque aquí vamos a revisar la parte que nos importa, que es la que les seleccioné en este documentito. Tiene que ver con todas estas posibilidades, cómo se desarrollaron hasta Aristóteles, que son las corrientes que con más o menor profundidad se siguen todavía discutiendo en nuestro tiempo. Es decir, el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo, el tipo de verdades, el tipo de conocimiento, el criticismo como posibilidad de juzgar o no las circunstancias del conocimiento. Todo esto se gestó desde los griegos. Y seguimos pensando y seguimos debatiendo y seguimos discutiendo en estas posibilidades. Este esquema que se va a ir desarrollando a lo largo de la lectura nos va a ir diciendo cómo se han ido planteando las posibilidades. Desde los presocráticos, que son los que rompen con la mitología del conocimiento, es solamente prioridad de los dioses y los seres humanos tienen lo que los dioses quieran, etc. Hasta los sofistas, los socráticos, los helénicos no me metí, no les puse lo de los helénicos, me quedé en los socráticos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, que es ahí donde se gestan estas nociones que nos están legando todavía a nuestro tiempo. Hay intelectuales que dicen que todas las discusiones filosóficas y epistemológicas que ocurren en nuestro momento no son más que notas al pie de las obras de Platón y Aristóteles propiamente. Se siguen reeditando las aportaciones que ellos hicieron. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen que hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿Me quieren detener? Vamos bien. Ok. Bueno, ya no vamos a leer más de esto. Más bien nos vamos a poner de acuerdo en cómo lo vamos a procesar. Ya se dieron cuenta que la tecnología no es precisamente mi fuerte. Entonces, lo que vamos a hacer tiene que ver con organizar esta información, porque pues no nos interesa que la información esté en un documento, nos interesa que la procesemos, que la comprendamos, que la podamos traducir a nuestras propias palabras y que nos pueda servir para comprender no solamente nuestra realidad y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo nuestra realidad, sino para poderla aplicar dentro de los procesos de investigación que podamos ir realizando.
La propuesta que yo quiero hacerles es que hagamos una lectura y ustedes elijan qué tipo de producto me pueden realizar con ellos. Puede ser un video explicativo de unos 2 minutos, puede ser un crucigrama, puede ser una sopa de letras, pero obviamente cuando estoy hablando de productos, en ese producto tendría que ir involucrada la información completa. Es decir, un resumen, una traducción que nosotros hagamos desde nuestras propias palabras, pero que no omita datos importantes de lo que se está trabajando. Entonces pueden hacer un pictograma, ¿cómo le llaman estos cartelitos que se utilizan? También ya hay muchas aplicaciones en las redes, en el internet, a través de las cuales se pueden trabajar estos productos. Yo quisiera dejarlo a la decisión de ustedes, cuál sería el producto que generen, pero después de haber leído el texto y de haber visto el video que vamos a ver ahorita. No sé qué producto se les ocurre que pudiera ser. ¿Cuáles han trabajado ya ustedes? Puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, que no sea el mismo que les estoy proponiendo, por supuesto. ¿Cuál se les antoja que podría ser? ¿Cuáles han trabajado? Se me va el nombre de estos cartelitos que son así como alargados. Hay un programa que los genera. No son pictogramas, es otra parte. ¿Es un tríptico? Puede ser un tríptico, pero no es ese el que busco. Un tríptico sería un documento que podemos doblar en 3 partes y en cada una de sus caras vaciar información que tenga coherencia para que nos diga algo, para que quien lea ese documento pueda tener la información que queremos que tenga. Puede ser un tríptico, el producto puede ser un tríptico. ¿Cuáles han trabajado ustedes? ¿Cuáles han ya realizado? Mapa mental, Ajá. carteles o avisos. Carteles, puede ser carteles. Aunque un cartel se me hace un poquito limitado para toda la información. Hay unas presentaciones que son son móviles, no son como PowerPoint, pero son como videos. Prezi se llama. Presentaciones de Prezi. Podría ser ese. Bueno, ¿les parece si lo dejamos que cada uno elija el que mejor le parezca? No pongamos ninguno en general. ¿Les parece bien? Estaríamos revisando ese producto. Bueno, le echamos una vistita en la siguiente sesión, pero lo recibiría el siguiente viernes. A más tardar, si lo tienen antes. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sería de la lectura que estuvimos ahorita leyendo. Es correcto, de lo que hemos platicado ahorita, que está de alguna manera resumido en el texto. Y vamos a ver ahorita un video que cierra nuestra sesión el día de hoy. Y también tendríamos que poner esa información. ¿Les parece bien entonces? Sí, adelante. Sí. Todo esto que platiqué de manera muy rápida y muy sintética, ustedes lo van a leer aquí y yo tengo la esperanza de que les quede más claro y de que sobre todo lo puedan utilizar. Todos los esquemas que vienen son la explicación de todo esto que vimos. Ok. Cerramos entonces esta lectura. Y nos vamos a el video. Ok. Ok. Pero ustedes están viendo el video, ¿no? ¿Verdad?
No, solo se ve una imagen. No, Solo se ve la imagen donde me voy al video. Entonces déjenme dejar de presentar para presentar el... Ahora sí ya se ve. Eso. Ok. Lo pongo y lo analizamos al final, ¿vale? Bueno, ¿qué debo de decir antes de que veamos el video? En la primera de las imágenes que les puse, el primer esquema entre la investigación cualitativa y investigación cuantitativa, establecíamos la posibilidad de que pudieran ser mixtas, pero cada una tiene sus propias características, es decir, son formas de acercarse a la realidad distintas. Usualmente, la metodología cuantitativa es producto del paradigma positivista, mide, comprueba, reproduce, con la intención de pronosticar y de controlar. Es todo lo que hacemos de manera cuantitativa en una investigación nos tiene que proporcionar información que nos permita comprender el proceso, comprender el fenómeno, para poderlo reproducir, para poder emitir leyes que nos permitan hacer pronósticos certeros, que nos permitan controlar las variables de ese fenómeno. Tiene que ver con este paradigma positivista de cuantificar, de medir, de reproducir y de controlar. Y por el contrario, el paradigma complejo, el paradigma humanista, el paradigma social, sociológico, nos permite comprender que los fenómenos no se pueden cuantificar todos, no se pueden reproducir todos. Hay fenómenos como la muerte, por ejemplo, que sería imposible que lo reprodujéramos. Los fenómenos humanos, las relaciones humanas, los eventos humanos son imposibles de reproducir, son imposibles de medir, porque no tenemos la posibilidad de cuantificar cosas que están en el interior de un sujeto. Recuerdo claramente el conflicto que me generó cuando hice la maestría en desarrollo humano. Mi trabajo se refería al autoconcepto. Yo estaba trabajando el autoconcepto, el nivel de autoconcepto que tenían los estudiantes de mi plantel y qué relación establecía ese nivel de autoconcepto con su rendimiento académico. Y bueno, pues mi asesor, que era de corte totalmente positivista, me condujo a que le pusiera un número al autoconcepto, a que le pusiera una escala al autoconcepto. Y bueno, fue un experimento interesante para mí, un proceso de comprensión del fenómeno interesante, que dio pauta por ahí a algunas escalas de apreciación que eventualmente son utilizadas. Pero es complicado tratar de cuantificar, de ponerle un número, de medir, de comparar una cosa que es totalmente humana, porque son totalmente distintas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que propone el paradigma positivista, a diferencia del paradigma que no es positivista, paradigma social, humanista o complejo, en el que se reconocen fenómenos que no pueden ser cuantificables. Y eso no le resta carácter científico a los procesos de investigación que se realizan, porque tienen un propósito distinto. El propósito de la investigación cualitativa raya en la comprensión, en la descripción, en la valoración de los fenómenos, en la cualificación, es decir, en la descripción que se hace de sus cualidades, de sus vertientes, de sus variables y la forma en la que interactúan y que se interrelacionan cada una de ellas, y en función de eso, la posibilidad de comprenderlas, pero no de controlarlas, no de reproducirlas, no de medirlas. Son propósitos totalmente distintos. Lo que trata es un poquito de eso. Y lo que queremos rescatar es que aquí vienen muy esquematizados las diferencias que existen entre un tipo de investigación y otro. Vamos a ver. Los métodos de investigación científica se clasifican en dos grandes categorías, los cuantitativos y los cualitativos. Mientras que los primeros se centran en el análisis matemático de fenómenos observables, la investigación cualitativa se basa en el lenguaje y tiene como objetivo la comprensión profunda de sus objetos de estudio.
Las diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa se dan en muchos aspectos distintos, desde las metas y aplicaciones de los estudios hasta sus propiedades psicométricas. Cada uno de ellos tiene a su vez ventajas y desventajas que lo hacen más apropiado en determinadas circunstancias. En este vídeo, analizaremos las 7 principales diferencias entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Primera diferencia: objeto de estudio. El objeto de estudio de la investigación cuantitativa lo constituyen datos estáticos, a partir de los cuales se extraen conclusiones de tipo probabilístico. En cambio, las investigaciones cualitativas se centran principalmente en procesos, es decir, en aspectos dinámicos, y se focalizan en la experiencia subjetiva de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos de análisis. Segunda diferencia: enfoque del análisis. Puesto que la investigación cualitativa se centra en explorar fenómenos desde la perspectiva de determinados individuos, tiene inevitablemente un carácter subjetivo, si bien esto no tiene por qué implicar una falta de rigor metodológico. Las investigaciones cuantitativas, en cambio, procuran analizar efectos que se puedan medir de forma objetiva. Sin embargo, y a diferencia de lo que se defiende con frecuencia, los métodos cuantitativos no son totalmente objetivos. Dependen notablemente de la acción de los investigadores, que escogen las variables que serán objeto de estudio, llevan a cabo los análisis e interpretan los resultados de estos. Por tanto, hay que tener cuidado, ya que las investigaciones cuantitativas también son susceptibles al error humano. Tercera diferencia: diseño de la investigación. La investigación cuantitativa sigue un diseño estructurado y predeterminado, el cual es diseñado antes de la recolección de los datos. Por otro lado, la investigación cualitativa es abierta, flexible y construida durante el trabajo de campo o realización del estudio. Cuarta diferencia: métodos de recolección. Por la naturaleza misma de cada una de ellas, las investigaciones cuantitativas utilizarán métodos de recolección estructurados e inflexibles, entre los cuales podemos encontrar encuestas, en papel o en formato online, estudios sindicados, cuestionarios, estudios transversales, etc. Por el contrario, las investigaciones cualitativas, al no estar estandarizadas, tienen métodos de recolección flexibles, entre los cuales se incluyen focus groups, entrevistas individuales, observaciones, foros de discusión, etc. Quinta diferencia: perspectiva del investigador en el análisis de los datos. En una investigación cuantitativa se sigue una perspectiva externa, al margen de los datos. Es decir, el investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis. Mantiene distancia de éste. Por el contrario, en una investigación cualitativa se sigue una perspectiva interna, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Sexta diferencia: utilización final de los datos extraídos. Al ser investigaciones de naturaleza distinta, los resultados extraídos en cada una de ellas se utilizarán en campos de estudio diferentes. Por un lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cuantitativas se suelen utilizar en análisis estadísticos, rangos y frecuencias de consumo, porcentajes, predicciones, y en la generación de indicadores de gestión y evaluación. Por otro lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cualitativas se suelen utilizar para entender el comportamiento de los clientes, obtener insights sobre productos, identificar nuevas oportunidades de negocio y medir las actividades de marketing. Séptima diferencia: validez y fiabilidad. La fiabilidad y la validez de las investigaciones cuantitativas dependen principalmente de las técnicas y de los instrumentos que se utilicen para medir y elaborar los datos. En el caso de la metodología cualitativa, estas propiedades se relacionan en mayor medida con el rigor y la capacidad de los investigadores, y pueden tener un carácter más subjetivo. A fin de cuentas, los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación permiten una perspectiva diferente de cada objeto de estudio. Los dos son altamente informativos y no son incompatibles, al contrario, pueden dar muy buenos resultados si se utilizan juntos. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien. ¿Qué les pareció el videito?
Muy cortito, muy clarito, muy puntual. ¿Todos bien? Hola. Vamos bien. Ok, Judy, gracias. Creo que nada más tú estás, Judy. Los demás no. No, es que ahí ya empieza el trabajo de las tesis, pensar en los cortes, en los métodos, y ya ahí empieza el conflicto. Gracias, Miriam, muy amable. Muy bien. Pues con esto vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Muy pasada por una voz aguardentosa, perdónenme. Espero que podamos rescatar la información, que con la lectura les resulte más clara y que podamos extraer. Sobre todo, céntrense en las formas de conocer, las posibilidades de conocer, y desde esta perspectiva identificar cómo se hace un proceso de investigación. Es decir, ¿podemos realmente investigar algo? Y lo que vamos a conocer es verdadero o no es verdadero. ¿Desde cuál paradigma estaríamos nosotros planteando estas nociones de investigación? No pierdan de vista el centro, que el centro es la metodología de investigación científica y la diferencia que existiría entre una científica cuantitativa y una científica cualitativa. Sería básicamente sobre esa información sobre la que sería su producto. ¿Estamos bien? Sí, De acuerdo, todavía. sí estamos bien. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Infografías, ese es el término, Salvador, es correcto. Infografías era la palabra que estaba yo tratando de buscar. Muchas gracias. Sí, pues la que ustedes quieran elegir, sean creativos, que sean productos que puedan ustedes presentarle a sus alumnos o que puedan ustedes reutilizar en alguna otra ocasión, para que lo que estemos haciendo tenga sentido. No solamente es hacer por hacer, sino que lo que vayamos haciendo nos sirva, lo podamos aprovechar y le sirva a otra persona también, ¿vale? Pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Salvador, sí, adelante. Sí te escuchamos, amor. Ay, perdónenme la familiaridad, es una deformación que tengo. Adelante, Salvador. No te alcanzamos a escuchar, ¿estás hablando? O la levantada de mano fue por error. No te preocupes, Suyadi. Ay, se me fue tu nombre, perdóname. La grabación va a quedar, la sesión va a quedar grabada. Ustedes en la plataforma van a poder acceder a ella cuantas veces quieran. Y el producto tú lo vas a definir. Tú, el que tú quieras, el que estés familiarizada, el que te guste más. Mi única solicitud es que involucres toda la información que tenga que ver con el conocimiento, las posibilidades de conocimiento, los tipos de conocimiento, es decir, esto que platicamos como un factor predeterminante de la posibilidad de investigar y de conocer, y las diferencias entre conocer cuantitativamente o conocer cualitativamente. Tania, levantaste la mano, Luz. Sí, doctora, para Adelante. preguntarle, anoche nos enviaron, bueno, en lo personal, el correo nos enviaron unirnos al Classroom, pero nos pide un código una clave para entrar a la clase. No sé si nos la puedan proporcionar. Sí, esa parte técnica la resolvemos con el doctor. En el transcurso del día de hoy seguramente queda resuelto, porque sí necesitamos tener acceso, por supuesto, a la plataforma para guardar ahí nuestros productos
y para tener ahí los elementos y los materiales disponibles para revisarlos en cualquier momento. Lo resolvemos bonito. Gracias, muchísimas gracias. Al contrario, Tania. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues desearles un maravilloso fin de semana. Espero que este arranque haya sido entusiasta, haya sido bonito para ustedes y les garantizo que no se van a arrepentir. Lo que ustedes van a aprender en este posgrado, yo conozco al doctor desde hace ya casi 15 años y no puedo decir nada más que cosas buenas de su calidad académica y de su capacidad de gestión académica. Es increíble. Entonces, valórenlo, aprovéchenlo, porque de verdad vale mucho la pena. ¿Quién me preguntó? Salvador. El trabajo es sobre el documento PDF. En términos generales, Salvador, el tema que trabajamos desde la plática, que está todo concentrada en el documento, básicamente, y el video. Lo pueden subir en el momento que quieran, cuando lo tengan, pero es a más tardar el viernes. ¿Vale? Gracias, Salvador. Pues muchas gracias a todos por su atención. Yo creo que la siguiente sesión, ya con mejores condiciones y habiendo resuelto mi problema del audio en la compu, vamos a tener cámara abierta para saber que cuando menos aquí estamos, bandidos. Se me hace que se fueron a desayunar. Bueno, les deseo el mejor de los fines de semana. Gracias, Miriam. El mejor de los fines de semana y es que les guste la lectura y bueno, nos vemos la siguiente. Que Dios los acompañe.